En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bendición! Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido de 3 partes de esta enseñanza. Referente a la sanación interior. Pero esta predicación tiene el nombre La sanación interior a través del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo en 3 momentos diferentes y al final vamos a terminar orando por esa sanación interior. Abriendo nuestras Biblias en el Salmo 147 en el versículo 3. En el Salmo 147 en el versículo número 3. Si es posible, anótela. Si usted ya llegó a la palabra del Señor, con mucha más razón, Dios le pague. Gracias. Sí, Dios le pague. Está bien. Perfecto. Gracias. Ahí le pongo, ahí le acomodamos. Salmo 147, versículo número 3. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Repetimos. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. En la traducción de la Biblia de las Américas dice la misma palabra, pero una diferente traducción. Él sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. En la latinoamericana dice los corazones destrozados. Y en esta otra traducción, el que tiene roto el corazón. El primer punto que vamos a abarcar lleva por nombre reconociendo nuestras enfermedades espirituales y el llamado a la sanación. Mire, este primer punto vamos a abarcar reconociendo nuestras enfermedades espirituales y el llamado a la sanación. Una persona que sufre de alcoholismo no puede entrar en una recuperación mientras no reconozca su enfermedad. Y eso es en todas las adicciones: alcohol, tabaco, pornografía, juegos, inclinaciones. Si no reconocemos que estamos enfermos, entonces no podemos entrar a una sanación. Y el primer punto es que nosotros tenemos que reconocer qué enfermedades espirituales hemos adquirido y cómo nosotros tenemos un llamado a esa sanación. Por eso arrancamos con el Salmo 147, versículo número 3. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Él sana el que tiene roto el corazón. Y en eso nos va a decir en Proverbios: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, que de él emana la fuente de la vida. Tenemos que nosotros comprender que el ser humano, el hombre, la mujer que está aquí, es el resultado ¿de qué? De 3 factores en su vida: de su entorno social y familiar, de las decisiones personales que hemos tomado y, miren, primero, de nuestra realidad familiar y el entorno. ¿Verán? Segundo, de nuestras decisiones. Y tercero, de las heridas causadas por otras personas. Nosotros somos el resultado de eso en nuestra vida, de cómo hemos nosotros sido criados dentro de nuestro seno familiar, las heridas internas en ese núcleo, el medio donde nos criamos, el barrio, la ciudad, el sitio, las personas que estaban ahí. Y segundo, las decisiones personales. Las decisiones personales nos han ido a nosotros causando aciertos, desaciertos, dolores, muchas veces amarguras, otras felicidad, alegría, éxitos,
mucho beneplácito también. Y también en un tercer ámbito, cómo han influido las personas en mi vida. Unas han influido de una forma positiva y otras han influido totalmente de una forma negativa en mi vida. Unas me han dado algo positivo, amistad, cariño, amor, me han dado palabras de aliento, han sido personas que me han guiado, que me han dado pues un empuje en la vida, me han abierto puertas, no todos han sido malos, pero otras personas han venido a mi vida con un afán, algunos en los cuales me han utilizado, otros me han roto el corazón, otros me han dañado psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Unas personas como me dieron cosas buenas, otras me dieron vicios, otras me dieron amarguras. Entonces todos estos factores han influenciado en la persona que soy ahora. Yo soy el fruto de todo ese recorrido, ese camino, de toda esa transición, y ahora yo soy el producto de eso. Yo soy el producto de eso, tengo que reconocer. Entonces, si nosotros nos ubicamos bien en ese camino que es la historia de nuestras vidas, desde nuestra propia concepción, como por ejemplo nos contaba nuestra hermana Doris la semana anterior, ella nos decía ese testimonio tan bonito, ¿recordaron? Yo soy la hija menor de 8 hermanos. Mi papá fue alcohólico, ¿cuántos? 38 años. 38 años, imagínense. Decía ella. Tal vez el primer hijo fue fruto de la lucidez de mi papá, decía. Tal vez el segundo, tal vez el tercero. Pero un padre alcohólico que pegaba, que maltrataba psicológica, verbalmente y todo el asunto. Y al quinto hijo no sé, dice si fue deseado, no sé el sexto, no sé el séptimo. Y decía ella, yo soy la octava, pero antes de mí tuve una hermana que murió, o sea, ella era la novena en pocas palabras. No sé si como novena hija yo fui deseada, fui amada y esperada. Pero entendí, una vez en oración decía Doris, que yo no fui, sino fui el producto deseado de mis padres, pero sí soy el producto deseado de Dios. Porque Él me amó, porque Él me pensó, porque Él tiene un plan para mi vida, porque Él tiene mi nombre escrito en sus manos antes de que yo fuera concebido. Nos va a decir en Jeremías capítulo 1 que ya desde el seno de nuestra madre Él ya nos conocía, que nuestro nombre Él ya lo tenía antes de la creación. Por eso mismo Jeremías capítulo 33 va a decir, con amor eterno te he amado. Entonces cuando entendemos y comprendemos que no somos el fruto del azar, que no somos el fruto de una violación, que no somos el fruto de una equivocación, que no somos el fruto tal vez de un embarazo no deseado. Entonces vamos entendiendo y desde ahí empieza y radica el proceso de nuestra sanación interior. Y gracias a ese testimonio que dio mi esposa, muchos ya la semana anterior nos abrió la puerta para este camino de la sanación interior. Porque muchas de las veces eso sucede en nuestras propias experiencias personales. Tal vez muchos fueron sí deseados en sus familias, muchos fueron sí esperados o tan la palabra planificados, pero posiblemente quedan heridas en el corazón que nosotros jamás supimos que estuvieron desde el seno. Pues papá, mamá discutían mucho cuando ella estaba embarazada. Papá y mamá no tenían los medios económicos, y cuando supieron que en el tercer o cuarto hijo hubo discusiones en las que hasta posiblemente se pensó en un aborto, posiblemente se pensó en un arrojo, en el afán tal vez de mirar a los otros hijos o mirando las carencias económicas. Y esas heridas, aunque nosotros no las escuchamos, no las miramos en ese momento, quedaron desde el seno materno en nosotros ya como un modelo a nuestro resto de vida. Y a veces tenemos amarguras, depresiones, o tenemos sentimientos en los que nosotros no entendemos de dónde vienen. Y muchos de los casos vienen ya desde el seno materno, vienen desde esa intimidad. Y hoy lo que queremos es hacer un pequeño recorrido desde la palabra y la oración para que Dios nos vaya como enseñando y podamos reconocer que nuestras heridas espirituales, porque solo reconociendo podemos nosotros alcanzar la sanación. Es que si yo no reconozco, hermanos, es imposible. Usted mire los personajes bíblicos,
todos reconocen su enfermedad. Los leprosos, maestro, somos leprosos, reconocen que se están pudriendo. Maestro, ¿qué quieres que haga por ti? Hazme ver, Señor, estaba ciego. El que estaba ahí 38 años en la camilla, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, cada uno partió de su reconocimiento personal de su enfermedad. Porque Jesús, el Señor, quiere que nosotros seamos específicos en lo que nosotros tenemos. Y usted en esta noche tiene que ser muy sincero con el Señor, partiendo de nuestra propia historia. Por eso partí de nuestra propia historia personal, porque aquí cada uno es un universo. Es increíble todas las decisiones, todo lo que nos atrajo a este lugar, todas las malas, buenas decisiones y todo lo que en nuestras vidas se ha desencadenado y hemos desencadenado. Y eso mucho necesita ser sanado, reconciliado, aceptado, aceptarnos. Porque tal vez muchos ya en nuestra madurez o adultez seguimos sin aceptarnos a nosotros mismos. Seguimos todavía fantaseando. Seguimos todavía inaceptando nuestro ser o nuestro género, sea femenino o sea masculino. Y a pesar de que seamos adultos, tengamos hijos, estemos casados, estemos en la iglesia, todavía tenemos muchas cosas adentro en nuestro corazón que no han sido sanadas. Y todavía por eso seguimos siendo infelices, porque nos seguimos autoculpando y nos seguimos acribillando interiormente por esas mismas inclinaciones o dependencias que tenemos de nuestra vida. Por eso es tan necesario, y por eso le pido que usted sea ante el Señor, sea muy sincero. Y lo que a Dios le encanta es que seamos sinceros. Le fascina al Señor, y desde ahí parte el proceso de nuestra sanación. Entonces, para terminar este primer punto de nuestro reconocimiento, yo quiero que usted aprenda que para una sanación hay 3 niveles, ¿ya? Y para la sanación hay 3 niveles, partiendo desde un concepto clave. El concepto clave es: toda la vida necesitamos ser sanados internamente. O sea, quiero que usted se aprenda esa frase. Toda mi vida necesito ser sanado internamente, y eso empezó con un testimonio de mi propia vida. Yo tenía, creo que 18 años y medio, 19 años. Y en el año de 1996 vino el padre Emiliano Tardí. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado de él o ha leído sus libros. Un gran sacerdote de la renovación que ya está en la gloria de Dios intercediendo por nosotros, que tenía el don de la sanación física, espiritual, de una forma como que él cuenta en el Evangelio. Él vino en el año 96. Y después de todo una marejada de mi vida, yo pude asistir al evento donde estaba él. Después de mirar todos los signos, prodigios, milagros del Evangelio, que dejaban muletas, se levantaban en sillas de ruedas, se sanaban, daban testimonio, todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba en una actitud de completa, ¿qué puedo decir?, anonadados ante el poder de Dios. Me acuerdo que después de la Eucaristía, al final del día, yo no entendía nada. Yo estaba saliendo de una crisis y de una oscuridad de mi vida. Y ese día pues fue llevado por mi mamá, ¿no? Ese es un testimonio bonito. Y es para otra predicación. Pero me acuerdo que en el rato de la consagración y fue un silencio de adoración. Y el padre Emiliano dio una palabra de profecía, diario, o de conocimiento. ¿Y cuál fue? Dijo: hoy hemos visto los mismos signos, prodigios del Evangelio. Los mudos hablan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los paralíticos, todo. Pero hoy ha ocurrido un milagro más grande. Y dijo él: hoy Dios ha empezado un proceso de sanación interior en tu vida, así. Y ese proceso de sanación será siempre. Y así dijo el Padre,
y los que entienden y escuchan este mensaje es para ti. Y cuando dijo eso, yo sentí que me clavó como una espada en el corazón, que esa palabra era para mí. Tanto así que me la sé hasta de memoria. Tan fuerte que fue, dijo, hemos visto sanaciones, pero la más grande es que Dios ha empezado el proceso de sanación interior en tu vida. No entendía yo qué era la sanación interior, desde luego, ¿no? Pero sentí como un fuego que esas palabras eran para mí. Después fui entendiendo lo siguiente, que cuál es el gran problema, el gran error que tenemos nosotros, los católicos, cristianos carismáticos, romanos y apostólicos, y es que nosotros buscamos la sanación física, pero no buscamos la sanación interior. Y lo que Dios se preocupa más es de la sanación interior. Recuerden al hombre que estaba ahí en la camilla, que se acuerdan que rompieron los amigos del techo, le bajaron al hombre paralítico, le pusieron en el piso, y Jesús le dijo algo súper interesante al hombre de la camilla: tus pecados te son perdonados. O sea, los amigos le llevaron a que le sane de lo que estaba él paralítico. La gente quería verle caminar. Él más aún quería caminar. Pero cuando Jesús se acerca a este hombre, lo primero que Jesús le dice son: tus pecados te son perdonados. No le dice: levántate, camina y remolinea. No, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿A qué Jesús qué más le interesaba? Que sus pecados interiores, que él se ha sanado interiormente. Entonces ahí cuando los fariseos dijeron: solo Dios puede hacer eso. Entonces ahí cuando Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate y camina. Fue el segundo paso, el segundo proceso: levántate y camina. No dijo: a ver, levántate y camina y tus pecados te son perdonados. No, el orden divino de Dios es diferente. Primero, tus pecados, tu sanación interior, y después ponte a caminar. Entonces, eso tenemos que rogarle al Señor todo el tiempo, todo momento. Señor, sáname interiormente. Sáname mi mente, sana mi corazón, sana mis heridas, sana la historia de mi vida. Desde mi concepción, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud adulta, sana desde que me casé, desde que fui padre. Tenemos que constantemente nosotros pedirle esa sanación. Y una vez estábamos orando, y recuerdo que estábamos así mismo en la basílica, que cuando mi esposa les contaba ese testimonio, estábamos ahí mismo, me acuerdo, orando. Y estábamos orando, clamando al Espíritu Santo, cuando de repente, bueno, ese día estaba ahí mi mamá, me acuerdo, mis papás fueron a orar con nosotros. Y de repente, mientras yo oraba, pero de la nada, así de la nada, yo me veo a mí mismo sentado en la cama donde yo era niño. Cuando yo vivía en el centro histórico por la García Moreno. Pero fue increíble porque fue como entrar a una película 3D. ¿Han visto cuando abren así para arriba, para abajo y ven todo igualito? Porque veía todos los detalles a colores y me veía a mí mismo como niño. Veía hasta el color de la colcha de ese entonces. Yo tendría tal vez unos 4 o 5 años. Y en ese momento yo empiezo a sentirme solo. Yo soy el cuarto de 5 hijos, somos 7 en la familia. Pero me empiezo a sentir totalmente solo. Y una soledad en la que, a pesar de tener toda una familia numerosa, yo me sentía solo, sentado ahí. Y después el Señor me hacía comprender de dónde arrancó una melancolía que yo tenía arraigada después de mi juventud. Porque era tan melancólico que esa melancolía me llevó a mí al licor, me llevó a mí a la música puñalera y me llevó a mí a querer esa melancolía ahogarla en el trago. Y ahí ese momento Dios me hizo entender de dónde nació esa soledad en mi vida, desde mi niñez. Y ese instante yo me puse a llorar y mi mamá estaba atrás. Yo le dije: mami, yo me sentía solo.
Y no sé por qué el Señor en este instante de mi vida adulta me hace nuevamente mirar este instante de mi vida. Entonces me dice, perdóname si te sentiste solo. O sea, no sabía qué decirme. Le digo, no se preocupe porque yo no sabía que eso estaba en mi vida, le dije. Pero hoy Dios me hizo ver. Y quiero ser sanado de esa soledad. Porque de muchos momentos así nacen después las dependencias de adulto. Entonces estos 3 niveles tienen raíz de lo que dice San Francisco de Asís. Dice que hay 3 niveles para que seamos sanados o perdonados internamente. El primero, lo voy a hacer rápido para que ustedes lo analicen, lo piensen, oren junto con estos 3 niveles. El primero es aprender a perdonar a mi prójimo, ¿ya? Aprender a perdonar a mi prójimo implica a los que me han hecho daño, a los que he sentido que me han hecho daño, y ahí entran todos, empezando desde la suegra, ¿no es cierto? Empezando de todos, cada uno, pues por eso es que empecé por la historia personal. Yo no puedo hablar de su historia porque es su historia. Pero usted en oración, usted sí sabe su historia. Y cuando somos guiados, como les dije en estos testimonios, guiados de la mano del Espíritu Santo, entonces el Señor le empieza a mostrar en su historia personal a quién usted tiene que ir perdonando. Y a veces se va a sorprender que hasta de la maestra de la escuela, usted tiene que perdonar. Que alguna vez dijeron tonto, feo, no puedes. Le quedó tan grabado en la vida eso, que hasta ahora usted se siente que es tonto. Porque ya le dijeron, vea, eres tonto, eres feo, eres sucio, hueles feo. Pero usted ya no se acuerda de eso. Pero cuando de la mano del Espíritu Santo usted es llevado y recuerda en oración, es porque Dios le está sanando. ¿Ya? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es perdonar al que más le echamos palo, más le carcomemos, le tratamos de menso, de tonto, que bruto, no era que hagas esto, ¿qué te pasa? A veces hasta idiota le decimos. ¿Y saben quién es? Yo mismo. Sí, qué tonta, dice. Ay, qué bruto, dice. Es que cómo dice esa burrada, dice. Y está caminando, manejando, trabajando y se acuerda de la burrada, qué bruto, qué bruto. Y empieza, y es que no nos tenemos compasión. Nos tratamos peor que a güeyes, de verdad. Y nos autojuzgamos, nos autocriticamos, nos lastimamos y nos remordemos a nosotros mismos. Y eso es tremendo, porque una cosa es alcanzar el perdón y otra cosa es el remordimiento. Recuerden, Judas tuvo remordimiento y el remordimiento ¿qué le llevó? Le llevó al suicidio. En cambio, Pedro, él tuvo ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y eso le llevó ¿qué? Al perdón y a la sanación. Pregunta: Judas le traicionó, ¿verdad? Y también la negación de Pedro no era traición. ¿Por qué es traicionar el amor? O vaya, usted está casado, está su esposa, está en una reunión social y viene por ahí, ¿eres casado? No, no soy casada, le dice. Eso no es una traición, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Pedro. Traicionó el amor. Los dos le traicionaron. ¿Cuál fue la diferencia? El arrepentimiento y el remordimiento. Y a veces nosotros en nuestro yo personal, en mi yo interno, yo no acepto el perdón porque estoy totalmente siempre remordido. Remordido en mis recuerdos, remordido en mis pensamientos, remordido en las cosas que he hecho. No acepto el perdón. Y eso es, si es para mí, no estoy por si acaso, ¿no? Si es que, y ese remordimiento, y por si acaso alguien más tenga aprendido, es el momento de apagar teléfonos. Entonces, ese remordimiento a mí no me permite avanzar. Un ejemplo, hablo de mí porque no tengo a nadie más que hablar, ¿no es cierto? Cuando yo era pequeño, me acuerdo que mi hermano Rodrigo, estudiamos en el mismo colegio de los salesianos, y él se había cogido unas tizas para jugar, 3 tizas. Y me acuerdo que en el camino a la casa, mi hermano pequeño, porque es más pequeño que mí, me dice, oye, tengo estas tizas para hacer la rayuela y jugar.
Y yo no, he hecho el recto, le digo, ¿y dónde saques esas tizas? Pues le digo, es que me cogí de escuela. No, ¿por qué haces eso? Y le golpeo en la mano las tizas. Y después, no, las tizas del chiquitito, ¿no? Y le digo, no, ¿por qué haces eso? Y le pateo y le boto a la alcantarilla las tizas. Verán, tengo 45 años y cada vez que me acuerdo, qué dolor que me da. Porque sigo remordido. Ahí le he pedido perdón varias veces, me he confesado. ¿Y sabe qué? Sigo con el dolor. ¿Por qué pasa eso? Porque no queremos aceptar el perdón. Cosa que a veces me acuerdo que Rodrigo le digo, ve, pasó esto, pues, oye, ya me tienes harto, dice, ya te he perdonado a la saciedad, ya pues, oye, avanza, me dice él. Es que no puedo, le digo. Cada vez que me acuerdo me duele. Entonces, nosotros tenemos que pasar del remordimiento al arrepentimiento, pero cuando pasamos al arrepentimiento, aceptar el perdón. Tenemos que aceptar el perdón. Yo me acuerdo de algo en mi vida tan duro que no podía perdonarme, y eso me dijo a mí el sacerdote en la confesión. Así me dijo él, como acto de contrición, le digo, ¿cuál es, padre? Acepta el perdón de Dios, me dijo. Ya me dejó, pero mi acto de contrición es aceptar el perdón de Dios, porque no me perdonaba, porque no nos perdonamos. Tenemos tanta vergüenza de lo que hemos hecho, o lo que nos han hecho, o actos que solo al recordarlos se nos sonroja todos los colores o la vergüenza. Y digo, esto Dios no me puede perdonar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aquí viene otra palabra. El único pecado que Dios no te perdona es el que tú no le pides perdón. Sí, a ver, escríbalo. El único pecado que Dios no me perdona es el que no le pido perdón. Y le voy a decir otro concepto más para su vida. Los pasos que me llevan al cielo son los pasos que me llevan al confesionario. Los pasos que me llevan al cielo son los pasos que me llevan al confesionario. Oigan, y es así. Todo proceso de sanación comienza de rodillas en el confesionario. Y ayer, por ejemplo, que fue la fiesta de Pentecostés, yo le veía al padre que entraba al confesionario y yo me salí corriendo atrás del padre. Porque entramos a una conciencia de que necesitamos del perdón de Dios. Entonces no podemos seguir así, cargados, remordidos y con nuestras vidas en pausa. Y la sanación comienza en el confesionario. Amén. El tercer punto es... El primer punto es perdonar al prójimo. El segundo punto, perdonarme a mí mismo. Y el tercero, ¿saben cuál es? Perdonarle a Dios. Es decir, ¿cómo que perdonarle a Dios? ¿Cómo? Si Taita Diosito es bueno. No, hermano. Perdonarle a Dios no por lo que Él ha hecho, sino por lo que nosotros le hemos echado la culpa. Sí, porque nosotros le echamos la culpa a Dios, pero ustedes, mis hermanos, hasta de lo que llueve, hasta del tráfico que está en la Marín, todo es culpa de Dios. Todo le culpamos. Y más aún cuando hemos perdido a un ser amado, vienen las personas y dicen, lo siento mucho, es la voluntad de Dios. Dios es un maldito. Me quitó a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi esposa, el accidente. Reconfórtese en la voluntad de Dios. No, Dios es malo. La voluntad de Dios es malo. Es un titiritero que corta los cables al que le da la gana. Muere el que le da la gana porque Dios es malo. Oh, Dios vengativo. Dios de los ejércitos que estás arriba mirándome y lanzándome rayos. No. Ese es un rostro desfigurado de Dios totalmente. Porque verán, en la historia del pueblo de Israel, nosotros vamos viendo cómo el pueblo de Israel fue desarrollando los diferentes nombres de Dios. Primero se mostró lo que es Él ante Moisés. Yo soy el que soy, Yahvé, le dijo, ¿verdad? Pero conforme iba pasando las generaciones, los siglos de la historia de Israel, le fueron a Dios poniendo nombres según la etapa del pueblo de Dios. Le dijeron el Shaddai, Adonai, el Roí, el Ayón, el Elohim, Yahvé Jireh,
Cada cual es un momento en el tiempo de Dios donde Él se manifestó a su pueblo. Pero es el mismo Dios. Yo le explicaba esto recién a mis hijos. Es como, por ejemplo, decía, ve como tu abuelito, le decía yo. Muchos le conocen como yo le digo papi, le digo. ¿Ustedes cómo le dicen? Papi Luis. Otros le dicen don Luchito. Otros le dicen hermano Luis. Pero es el mismo. Eso mismo es conocerle a Dios en la historia de la salvación. Lo mismo aplicable a la Virgen María. La Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima. Es la misma con diferentes vestiditos. Pues la Virgen María, ¿no es cierto? Y en esa historia, historia del pueblo de Dios, en ese contacto, Jesús nos revela al final la figura máxima y el nombre máximo. Dios es Padre. Dios es Abba. Y con eso cambió la concepción eterna del ser humano de quién es Dios. Del Yahvé Sebaot, del Dios guerrero, del Dios de los ejércitos, al Dios Padre. Son dos cosas muy diferentes. Al Padre que me ama, el Padre que me consuela, el Padre que me apoya, el Padre que está conmigo. Diferente es un Dios guerrero a un Dios Padre. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en este tercer paso de perdonarle a Dios, implica también conocer el verdadero rostro de Dios. ¿Quién es Él? Él es Padre. Cuando mi hermano Santiago viajó a Tierra Santa, cuando fue el jubileo de la renovación, me dijo que estaba en el Mar Muerto y dice que había estado un papá israelita con su hija, me dijo, ahí en el Mar Muerto. Habían estado, dice, y hablaban creo que era en hebreo, dice, no les entendía nada, dice, pues no era en inglés, dice, era hebreo, dice Santiago. Y entre todas las palabras que la niña le hablaba al papá, entendí una, me dijo. Y él se gozaba. Y digo, ¿qué? Con papá, un rato el papá estaba adelante, la hijita estaba aquí atrás, y le hablaba, y entendí una palabra que dijo, Abba, o sea, papá. Dice, y yo me quedé maravillado. Dice, porque esa es nuestra figura con Dios. Él es nuestro papá. Abba. Padre. Entonces, cuando comprendemos el verdadero rostro, la verdadera dimensión, Dios es mi Padre, entonces entiendo que no es el Dios castigador, el Dios vengativo, el Dios que me he inventado en mi cabeza, que lanza rayos, truenos, rayos, me pone pies, me pone piedras, me manda al infierno. Él es Padre. Es mi Padre. Y Dios no es Padre, es el Padre. El Padre de amor. Y más aún en la parábola del Hijo Pródigo, que es la parábola del Padre de la misericordia, vemos el verdadero rostro del Dios amor. El Dios que se lanza al Hijo Pródigo, el Dios que le restaura, que le devuelve dignidad, calzado, anillo, vestidos, comida en la casa, que le vuelve a aceptar. Ese es el verdadero Dios. El verdadero Dios que cuando pecó Adán, Dios bajó y dice que caminó en el paraíso. Dios no había cambiado, el que cambió fue Adán, porque el pecado es el que nos hace desfigurar. Mientras Adán estaba en el paraíso, eran amigos. Pecó Adán, se escondió, taparrabos. Dios me castiga. Dios no cambia, Él es el mismo. Nosotros somos aquí los complicados. Entonces, en ese tercer punto, perdonar a Dios de lo que yo le he echado la culpa. Y ahí sí, mis hermanos, le hemos echado a Dios, le hemos echado el muerto de un montón de cosas. De fracasos, de enfermedades, de crisis, como digo, hasta del tráfico, el pobre señor, hasta de la lluvia, que no tiene nada que ver, es algo natural. Todos le echamos la culpa, porque es Dios, porque soy blanco, porque soy negro, porque soy flaco, porque soy gordo, porque esto, porque otro. Dios tiene la culpa. Y Dios no tiene la culpa. Entonces, si vamos abordando estos tres niveles, vamos entrando en un proceso de sanación interior. Espero que estén anotando. Gracias a los que están anotando. Y los que no, yo sé que son súper dotados. No, yo sé que después van a ver en el canal y van a volver a escuchar. Porque les estoy dando a ustedes mucha información. Que yo sé que tal vez algunas cosas están unas agarrando y otras se les está yendo. Pero por eso les digo, por eso es que me preocupaba tanto en querer grabar. Para su propio provecho, para que después ustedes puedan realmente volver a escuchar. Esto no entendí, eso sí entendí, esto quiero aplicar. Porque lo que les estoy diciendo, la única manera es aplicar.
¿Ya? Miren, toda información que no se aplica no sirve para nada. Es como, por ejemplo, mi cuñada Fanny, que está en el ministerio. Ella estudió la ley de tránsito para sacar la licencia. Ella se estudió todo para poder manejar. Hizo todo el curso, sacó la licencia y nunca maneja. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? O sea, solo fue un logro personal. O como una sobrina igual de mi esposa, que ella sacó la ingeniería, creo que es en marketing. Llegó, se graduó, le dijo el papá: tenga, aquí está el título, pero mi vocación es ser cantante. Eso. Les di el gusto, dijo, tengan el título. Ahora de aquí, mi vocación es a cantar. ¿Sirvió de algo todos los años? Tal vez sirviera para que diga ingeniera, pero otra es su profesión. De igual manera, si nosotros lo que de la palabra de Dios que se está predicando, usted dice lo que me pasó una vez en un grupo de oración. Fui a un grupo de oración, predicamos de Elías en el desierto. La hermana al final: qué lindo, hermano, cómo me tocó esta predicación, qué hermoso, como Elías, yo también me voy al monte a adorar a Dios. Qué lindo, le dije, estaba bien contento porque fue algo muy bonito. Volví a ese grupo otra vez, creo que como al mes me invitaron. Volví, chévere, dimos un tema acerca de los odores nuevos y se topó algo de Elías referente al vino, que bueno, todo eso. Y al final la hermana sale: qué hermano, qué lindo los odores, yo soy ese odre, yo soy ese odre. Y cierto, mi hermana dijo: como Elías, ¿no? Se queda así. Elías. Sí, ¿se acuerda de Elías en el Oiga, hace un mes estuve aquí, ¿se acuerda? Sí, dice, pero no me acuerdo muy bien lo que dijo, dice. Es que es así. Yo les pregunto a ustedes cuál fue el evangelio de ayer, tal vez se acuerdan porque fue Pentecostés. Pero si les digo hace 8 días cuál fue el evangelio, nadie se acuerda. Hace 15 días peor, ni yo no me acuerdo. Entonces, es que esa es nuestra memoria a largo plazo. Solo vamos cogiendo lo más impactante. Entonces, por eso es tan importante que en estos momentos seamos receptivos, pero después nosotros lo reforcemos. Amén. Vamos al segundo punto. El segundo punto se llama la sanación del miedo y la restauración de la confianza. Escúchenlo. La sanación del miedo y la restauración de la confianza. Para eso, el Papa Francisco nos ilustra en su audiencia general en el año 2017 diciendo las siguientes palabras: Jesús sana del miedo, volviendo la confianza en sus discípulos. ¿Dónde? En San Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 27. San Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 27, dice la palabra de Dios. La proclamamos. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se llama este punto? Sanación del miedo y restauración de la confianza. A ver, en la Biblia, dicen los expertos, que en la Biblia hay 365 versículos que dice Dios: no tengas miedo. O sea, Dios nos da a nosotros un no tengas miedo para cada día. Sí, dígalo, Dios, más fuerte, Dios me dice: no tengas miedo. Ahora dése la vuelta al que está a su lado y dígale: Dios te dice: no tengas miedo. Uno de los graves situaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas,
que no nos permiten avanzar, no nos permiten desarrollarnos, no nos permiten a nosotros tomar nuevos caminos y horizontes desde el miedo. Y el miedo es una consecuencia también de las situaciones que hemos vivido. Por lo general, a nosotros nos gusta siempre apostar a lo seguro, porque el miedo es parte de nuestra existencia. Y no es que les digo, hermanos, de aquí usted va a salir como Juan sin miedo, no es eso. Pero hay miedos que están tan arraigados en nosotros, fruto también de la enfermedad espiritual. Y eso nos hacen a nosotros personas en blanco y negro, grises. Y el miedo daña en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar y en nuestra vida pastoral, aunque usted no lo crea. El miedo es tan paralizante, tan grande, que yo he tenido gente que ha dicho, venga hermano, a hacer la oración de ofrendas. No pueden. Es un miedo escénico increíble. Es un miedo tan aterrante pararse frente a una gente y coger un micrófono, que hay personas que hasta tartamudean, las manos se les empiezan a sudar. No pueden. Y ese miedo no es tanto por ese momento, sino porque viene arrastrado, sino desde toda la historia de su vida. Y a ese miedo tenemos que entender que Jesús nos quiere sanar. Por eso este punto se llama del miedo a la confianza, a la restauración de la confianza, y eso nos ilustra en este capítulo de Mateo 14. Perdón, necesito tomar así un poquito de agua a sorbitos. San Mateo 14, 25, lo que acabamos de decir. Miren, vamos a situarnos en la palabra de Dios. La madrugada no es de noche ni es de mañana. La madrugada tiene un efecto interesante, porque cuando ya empieza como que a querer aclarar, todo aparece entre sombras. A mí especialmente me gusta tomar fotos en la madrugada, a las 5:30 de la mañana, 5:20 desde mi casa, es increíble. Sé tomar unos amaneceres hermosos, lindos, pero porque siempre me sabe dar un efecto de sombra a la ciudad. En la madrugada usted no ve los edificios, no ve los árboles, usted ve sombras, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Usted ve sombras, porque es ese efecto que da entre la luz y la oscuridad. Y usted tiene que pensar, cuando en la palabra de Dios dice algo, es porque algo nos está diciendo en nuestras propias vidas. Porque hay madrugadas de nuestras vidas en las que no estamos viviendo ni en oscuridad, pero tampoco en plenitud de la luz. Estamos en la mitad, estamos en un proceso de conversión. ¿Se acuerdan del hombre que fue sanado por Jesús, que le impuso las manos y Jesús le dijo, ¿ves? Dijo, no, veo entre sombras. ¿Se acuerdan ese capítulo? Veo entre sombras, dice. Porque eso es a veces la madrugada. En nuestra vida espiritual vemos entre sombras. Todavía no estamos en la claridad, en la plena conversión o en la plena sanación. Estamos recién saliendo de la oscuridad de nuestras vidas y todavía todos vemos entre sombras, con dudas, será, no será, cómo será, parece, no parece, y estamos así. Y por eso dice en la madrugada. Pero en esa madrugada de nuestras vidas, donde la indecisión nos gana, donde no miramos claramente, donde nos sentimos desconcertados, donde no queremos aceptar ese nuevo empleo, esa nueva decisión, ese cambio en mi vida, ese nuevo trabajo pastoral, esa nueva misión, esas indecisiones personales. No me diga que no tiene, porque somos cargados de eso nosotros. Ahí, qué interesante, vea, Jesús se acercó, dice, es que eso es increíble. Jesús se acercó, es que Él lo cambia todo, el Señor. O sea, Él no espera que nosotros vayamos a Él, Él se acerca. Y cuando Él se acerca, dice que viene caminando sobre las aguas. Una caminadita matutina del Señor, para estirar los pies, caminando por las aguas. Feliz, ¿no? Como es Jesús. Fresco, tranquilo, no había estrés, solo estaba caminando por las aguas, ¿verdad?
Pero el término teológico del discernimiento es que esa implicación de caminar por las aguas significa que para la Biblia las aguas del mar es el mal, es la oscuridad. Y cuando Jesús camina por encima de las aguas, significa que Él está caminando por encima del mal, de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado. Él es el vencedor. Esa es la caminatita de Jesús por encima del mar. Y mientras nosotros estamos en esa incertidumbre de la madrugada, Él se acerca venciendo esa oscuridad. Él se acerca venciendo ese temor, venciendo ese miedo, venciendo nuestro miedo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando los discípulos fueron caminando, ellos quedaron aterrados. No sé cómo dice la versión de ustedes. ¿Qué dice? Versículo 26. ¿Cómo quedaron? ¿Qué dice ustedes? ¿Qué dice su versión? Asustados. ¿Qué más? ¿Cómo dice? Llenos de miedo, asustados. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo dice mi hermana? Temblando, dice acá. Miren, temblando, llenos de miedo, asustados. Aquí dice aterrados. Aterrados. Ellos miraron, no dijeron es del Maestro, es del Señor, gloria a Dios, alabanza, aleluya. No dijeron es un fantasma. O sea, no puede ser Jesús. O sea, pensaron todo, pensaron en Polter, en Chucky, en todos, pensaron en el Aro 1, 2, 3, 4, pensaron en todas las de terror, menos en que era Jesús. Porque el miedo a nosotros nos desfigura, como les dije al principio, el rostro de Dios. El miedo es tanto el miedo que tenemos que nos desfigura el rostro de Dios. Y es ese miedo tan paralizante que nos envuelve, que nosotros interiormente seguimos mirándole a Dios con miedo. Se acerca Jesús y nosotros tenemos miedo. ¿Y cuánta gente ha habido en los eventos que por el miedo no dejan que les impongan las manos? Por el miedo no se abren a la acción del Espíritu Santo. Por el miedo no se abren a los carismas. Es que como me da temor eso de hablar en lengua, eso de profetizar, me da como que miedo, como que espanto, porque no miro la gloria, miro un fantasma. No estoy mirando el poder de Dios, miro a un cuco que está caminando por las aguas. Ellos se aterraron. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo con el rostro de Dios? No miramos ni sus promesas, ni su palabra, ni su bendición, sino miramos, como les dije, a un Dios castigador, un Dios que me condena. Y de repente, algunas personas que he conversado, qué terror que tengo a morirme. Me han hablado. O alguno de ustedes tal vez pasó en su mente, qué miedo a morirme. Qué miedo, ¿qué vendrá después? Y a pesar que estamos en la renovación, orando, todo, qué miedo, ¿qué vendrá después? Y mi vida, ¿cómo es la que tengo? Y si me condeno, hermanos, espérate, estás viendo un fantasma. Estás viendo no al rostro del Dios amor, estás viendo al terror que tú te has solito fabricado. Y aquí viene esta parte, porque el miedo no puede ser sanado mientras nosotros sigamos viendo a este Dios fantasma, a este Dios aterrador, a este Dios que solo infunde pánico en mi vida. Mientras en mi vida no se sane, entonces yo tendré esta actitud. Gritaron de miedo. Pero ahí nuevamente las palabras de Jesús son: cálmense, soy yo soy, no tengan miedo. Aquí miramos algo que nos tiene a nosotros que llevar, calarnos en esta noche. Las palabras de Jesús: cálmense, yo soy, no tengan miedo. A ver, la otra versión. Ánimo, vean otra. Ánimo, en cambio el ánimo es levántense, tengan confianza, ánimo. Ánimo, ¿qué más? No teman, soy yo. Y esto es lo que Jesús en esta noche nos dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Si sientes que me acerco a tu vida para algo importante,
ánimo, no tengas miedo, soy yo. No tengas miedo a la voluntad de Dios. No tengas miedo a lo que Él te llama. No tengas miedo. No tengas miedo en tu vida hoy. Si tú es la primera vez que vienes, no tengas miedo a lo que Él quiere para tu vida. No tengas miedo cuando Dios te está llamando a un servicio, a un encargo, a una pastoral nueva, a una evangelización nueva. Te está llamando Dios a dejar la comodidad e ir atrás de Él. No tengas miedo. Ábrete a todo lo que Él quiere darte. Porque, y eso quiero que escuchen, en Marcos capítulo 5, versículo 36, encontramos a Jesús con este hombre que era el jefe de la sinagoga llamado Jairo. En Marcos 5:36 nos dice, cuando ya la hija murió, Jesús le dice a este hombre, Jesús se hizo el desentendido ante la muerte de su hija y le dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Miren, vamos a situarnos. Jesús entra con Jairo a la casa. Salieron las lloronas, todo el mundo gritando, la hija se murió. Imagínense la noticia, Jairo en ese momento, sentir mi hija se murió. ¿Qué sentimiento más horrible? ¿Qué sensación más indescriptible? Pero ante eso, Jesús dice que se hizo Él desentendido, no les paró bola a los chillones y a los gritones. Y se vuelve donde Jairo y le dice estas palabras nuevamente. Dígalo conmigo, no tengas miedo. Fuerte, no tengas miedo. Repita, solamente. No dice solamente. Solamente, repita. Repita, solamente. Ven que no escuchamos. Ten fe. Ten fe. Fuerte, ten fe. Hermanos, están en otro planeta. Otra vez diga, no tengas miedo. Solamente. Ten fe. ¿Por qué repito las tres palabras? Porque eso es lo que Jesús nos dice. Para quitar el miedo, solamente tienes que tener fe. Porque el camino del miedo te lleva a un camino de desesperanza. La fe te lleva a un camino de esperanza. El miedo te paraliza, el miedo te carcome, el miedo a ti no te deja tomar decisiones, el miedo te acaba. La fe te levanta, la fe te anima, la fe te motiva, la fe te hace creer que lo que sucede va a cambiar, pero la fe en Jesús, no en ti mismo. No es que yo tengo fe, eso déjele a los gurús. Mi fe está en Jesús. Él es el que me quita el miedo. Él es el que me quita el temor. Él es el que sana todos los miedos interiores que yo tengo. Pero por el camino de la fe. Solo ten fe. Pero fe en Jesús. No en mí mismo, no en mis capacidades, no en mi yo interior, no en mis intelectualismos, no en las cosas, sino en Jesús. Ten fe en mí, dice el Señor. Y así dejarás de tener miedo. Entonces, cuando nosotros dejamos el miedo, entonces abrazamos la confianza. Pero la confianza ¿en quién? En Jesús. Entonces, mi hermano, yo le pido a usted que sea sincero en sus miedos interiores. ¿Qué miedos interiores tengo? ¿Cuáles son esos miedos que me siguen a mí carcomiendo mi vida, mi corazón, mi alma? Que no me dejan avanzar, que me tienen estancado, me tienen debilitado, me tienen preso. Son muchos miedos. Y ahora Jesús nos está dando las dos verdades aquí que vemos. La primera, oigan, ratito, soy yo, dice Jesús, no un fantasma. Ánimo, tranquilos, vengo a ti. El segundo, a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Ánimo,
Amén. Y el tercer y último punto, en Lucas 24, del 16 al 17. San Lucas 24, del 16 al 17. Dos versículos. Lucas 24, 16 al 17. Amén. Y la palabra del Señor dice: pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los tan conocidos discípulos de Maús. Por el tiempo y por la cuestión didáctica no puedo leer todo el capítulo, pero usted les mando a leer todo el capítulo 24, desde el versículo número 13 al versículo número 33 en sus casas, por favor, háganlo. Pero de ahí yo voy solo a tomar unos puntos rápidos de estos caminantes de Maús. Primero, este punto se llama la sanación de la desilusión a la esperanza. Dígalo conmigo: la sanación de la desilusión a la esperanza. ¿Ya? Verán, ¿cómo empezaba estos dos versículos? Dice que ellos iban en el camino muy desanimados, muy desilusionados. Muchos preguntan, ¿qué le impedía que estos discípulos le reconozcan a Jesús en el camino? Y era esto: su desánimo y su desilusión. El desánimo y la desilusión que se va dando en nuestros caminos personales no nos permiten ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Por eso es que es de la desilusión a la esperanza. Miren, van a mirar 4 puntos, los cuales ellos, la desilusión no les permitió ver a Jesús. Verán lo que hace la desilusión en nuestras vidas. Y antes de eso, ¿usted alguna vez se ha desilusionado? Solo mi hermana, no más, del resto nunca. Qué bueno, han sido de hierro. ¿Alguna vez usted se ha desilusionado? Sí. Oigan, y nos desilusionamos todo el tiempo, de verdad. Siempre es que vivimos una desilusión constante. Y ellos vivieron esta desilusión de su maestro, de su Señor. Y esa desilusión hizo que ellos no le reconocieran en 4 puntos neurálgicos, que son los 4 puntos neurálgicos de nuestro propio caminar con Jesús. Primero, cualquier cristiano carismático que camine con Jesús sería suficiente para reconocerlo, desde luego, ¿no es cierto? Ellos caminaron con Jesús desde Jerusalén a Emaús, pero no le reconocieron. Viene la pregunta: ¿es suficiente caminar con Jesús para reconocerlo? No es suficiente, porque si no, hubiera estado ahí: Señor, eres tú, gloria a Dios. A veces, hermanos, aquí no es suficiente solo asistir. A veces no es solo suficiente acto de presencia. A veces no es solo calentar el puesto. A veces no solo decir: aquí estoy, veránme en la parroquia, veránme en la renovación, veránme cómo me duermo. No es suficiente. Mire, segundo punto: en el camino Jesús les iba hablando y les iba explicando las Escrituras, ¿verdad? Segundo punto: ¿fue suficiente el escuchar la palabra para reconocerlo? No. O si no, cuando Jesús explicaba de Moisés y todo, gloria a Dios, es el Señor el que predicó en el monte, el que habló de todas estas cosas. No le reconocieron. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros.
Miren, muchos podemos estar nosotros oyendo predicaciones todos los días, oyendo, maravillados. Más aún dice adelante que hasta el corazón les ardía en el camino, pero no le reconocieron. Porque a veces no es suficiente solo en el camino, y no es suficiente hasta, miren, hasta que nos arda el corazón en la palabra. Pero si parecen cristianos modelos, voy con Jesús en el camino y su palabra arde en mi corazón, pero a pesar de eso no le reconocieron. Y nosotros podemos estar aquí carismáticos, ya con la Biblia, ya predicando, ya escuchando el evangelio, y todavía Jesús de nuestras vidas no lo reconocemos. ¿Se da cuenta? Vean el tercer paso. Al predicar les ardía, como les dije, les ardía el corazón. ¿Eso qué implica? El emocionalismo pasajero. Y algunos somos adictos a las emociones cristianas. ¿Por qué les digo adictos? Están solo en los eventos, están solo en los conciertos, están solo en las efusiones, están solo en las imposiciones, están solo cuando hay liberaciones a naciones, están solo cuando hay eventos masivos grandes. Y eso es cuando nos arde. Pero es más o menos cuando nos tomamos un café súper cargado, que nos pone pero como aviones, y después se nos pasa la cafeína, ¿verdad? Por no decir el pájaro azul, el whisky, ¿no es cierto? Y a veces nosotros somos en la vida de fe igualitos. Hemos querido al Señor solo querer sentirlos en base a una emoción muy momentánea. Y cuando llega el punto de la decisión, del caminar, de la pertenencia, de la constancia, de la perseverancia, de empezar a hacer un camino de sanación, de crecimiento, ahí es cuando ya no quiero. Es cuando me detengo. Es cuando dice, hermanito Roberto, hermanito, ¿saben qué? Hasta ahícito nomás. No me pida más de eso porque me desbarato. No lo reconocieron a pesar de que estaban full emocionados. Cuarto momento que no le reconocen. Le dijeron, Señor, ya cae la tarde, pase a mi casa. Le invitaron a su casa. Oigan, vean, qué cristianos. Caminan con Jesús, les escuchan la palabra, les arde el corazón, full emocionados por estar con el Señor. Y ahora le invitan a pasar a su casa. Oigan, digamos, con eso es suficiente, ¿verdad? ¿Acaso Cleofás y su esposa, cuando le dijeron pasa a nuestra casa, y Jesús dio el primer paso a la casa, gloria a Dios, es el maestro resucitado? Eso dijeron. Nada, siéntese, le dijeron. No le reconocieron ni cuando entró a la casa. Vean, 4 momentos. Porque no es suficiente en tu vida de fe estos 4 puntos. No es suficiente, mi hermano. No es suficiente que tú camines con Jesús. No es suficiente que leas el evangelio, que escuches la predicación. No es suficiente que tengas full emociones en los eventos. Y hasta no es suficiente que tú la hayas invitado a tu casa. Y usted va a decirme, pero ¿cómo es eso, pues? Yo pensé que eso era el camino cristiano. Y no es suficiente, hermano. Y ese a veces es nuestra vida de comunidad, estos 4 pasos. Yo diría, ¿eso es suficiente? No es suficiente. Viene el 5.º punto donde sí lo reconocen, lo aceptan y dicen es el Señor. ¿Dónde es? En la fracción del pan. Ahí dice que se les abrieron los ojos. Porque nosotros somos sanados totalmente en la Eucaristía. Todo lo demás que nosotros vivimos tiene que ser un paso a la Eucaristía. Esto que vivimos, esto que escuchamos, toda esta perseverancia tiene que desembocar como el río que nace en la montaña al mar, nuestro ser en la Eucaristía.
¿Cómo es de esos carismáticos que me salen que dicen, no, yo no voy a la misa porque estoy en el grupo? No, yo no me confieso porque yo pido a Dios perdón en el grupo. Hermanos, usted parece protestante. Miren, nosotros recibimos la máxima sanación en nuestras vidas es en la Eucaristía. Y no somos católicos maduros si no hemos encontrado en el sacramento santísimo del altar todo el torrente de bendición, de amor y de sanación a nuestras vidas. ¿Cómo es posible que vayamos a misa el domingo y no comulguemos? ¿Cómo es posible esos músicos que están canta y canta y canta y el rato de la Eucaristía cantan y el Padre fue y se fue y no comulgó? No podemos nosotros pretender tener una conversión sin reconocerle a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Solo ahí nosotros alcanzamos la máxima sanación física e interior. Amén. ¿No están convencidos? Amén. Solo ahí ellos fueron sanados de toda dolencia, de todo mal, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nos hacemos uno con Él, nos hacemos un altar vivo. Cristo mora en nosotros y nosotros en Él. Es un misterio de amor que Él nos da. Todos los demás momentos de sanación necesitamos, sí. Todos los demás tenemos que aplicarlos, sí. Pero sin el sacramento, hermanos, es como quedarnos como estos hombres, en los 4 pasos sin reconocerlo. Todo esto tiene resultado si usted dice, hermano, yo tengo que poner mi vida en orden porque no estoy comulgando. Tengo que irme a confesar porque no estoy comulgando. Tengo que poner totalmente mi vida en orden. Y eso se llama conversión. El reino de los cielos ha llegado a tu vida recién. Entonces termino con esto, el último testimonio que me pasó, porque es la sanación interior a través del Espíritu Santo. En el año, ya no me acuerdo, yo era joven, quedamos con mi esposa, todavía solteros, fuimos al Exe Juvenil en Loja, Doris, Lojera, en Lojara, ¿no? Sabíamos que venía una predicadora mujer, no sabía ni el nombre quién era. Después de entrar al evento me dijeron, es Sandra Salas. Ah, qué chévere, dije yo, ¿quién es, no? Que es una cantante católica y todo, qué chévere. Total, imagínense 3,000 jóvenes hecho bungas en el Coliseo. Pero si eso parecía es corral de monos. Y en todo ese alboroto, me acuerdo que decían, hermanos, el Santísimo está expuesto atrás para que vayan a orar. Vayan a orar. Entonces le dije a Doris, que era mi novia, vámonos a orar al Santísimo, le digo. Entonces nos fuimos a la parte de atrás, estaba el Santísimo expuesto, hermoso. Nos arrodillamos y veo que una chica, una mujer delgadita, no le vi el rostro, con el cabello largo hasta la cintura, vino y se arrodilló frente al Santísimo. Entonces yo le quedé y dije, a decir alguna chica del evento, ¿no? Y yo cerré los ojos, nos pusimos a orar. Y fue la única vez que Dios me permitió sentir, experimentar, vivir lo siguiente que les voy a contar. Siento que caían, eran unas cascadas sobre ella, pero cascadas, era como la unción, era bendición, era amor, era poder que caía sobre así. Y era todo el tiempo era arrodillada, postrada, orando frente al Santísimo. Yo quería orar y sentía todo eso sobre ella. Abro los ojos y digo, ¿de quién será? Digo, ¿será ser monjita? Dije yo, lo que siento sobre ella es que era increíble. Dije, bueno, Dios que le bendiga, yo quiero seguir orando. Cierro los ojos y seguía sintiendo, era una cascada poderosa. No podía orar porque cada vez que cerraba los ojos y quería orar, yo sentía la bendición sobre ella. Era increíble. Era increíble, pero sí increíble. Yo sentía que era una cascada que caía sobre ella. Total, cuando ya llamaron que era ya la predicación, salimos corriendo y yo veo que la que se levanta ha sido ella, la predicadora, Sandra Salas. Y en un minuto hizo callar a 3,000 guambras ahí. Y comenzó a predicar con un poder impresionante.
Y ese, verán cuál es el testimonio. Ese no es el testimonio. Es decir, que ese no es el testimonio ese. ¿Por qué? Porque después yo pensé humanamente que Dios le estaba ungiendo porque ella iba a predicar. Entonces yo después hablaba con los hermanos cuando predicaba. Y yo decía, cuando nosotros vamos a servir, Dios nos unge. Les contaba este testimonio, el poder del Santísimo, la unción y todo. Porque yo creí que eso era. Y yo creí eso por casi 20 años. Eso. Cerrada la mente, tupida, tapada, hecho ¿qué? Hecho piedra. Cuando recién nomás hace, ¿qué será? 15 días, 20 días, no es mucho. Tenía que dar una predicación en un seminario de vida que era el señorío de Jesucristo. Estaba mi esposa con mi cuñada animando y estaba el sagrario y dije, no puedo predicar. Dije, tengo que irme al sagrario. Me arrodillé y empecé a orar y pedir al Señor, y estaban adorando. Yo, Señor, rogándole que el Señor me abra la mente tupida. Cuando un momento me quedo en silencio y le quedo viendo al sagrario y ¡pah! Me acuerdo de Sandra Salas, de ese entonces, de este testimonio que les conté. Yo, Señor, le dije, sí, Señor. Le digo, qué chistoso. Le digo, sí, así tú unges cuando se va a predicar. Es como que Dios me echó los ojos así, no, dice, no entendiste. Yo me quedé así. Yo me quedé como en blanco. ¿Cómo, Señor? Le dije yo, les prometo, no es que me está hablando yo. No, a mi corazón. Le digo, ¿cómo, Señor? Le digo, entonces, déjame entenderte, déjame entender lo que entonces pasó. Y el Señor me hace una moción del Espíritu en mi corazón y me hace recién entender. Hoy recién entendí. Y me dice, Señor, eso, me dijo, ¿entendiste mal? No es que yo le estaba ungiendo porque iba a predicar. Yo te estaba mostrando lo que yo hago a cada persona que viene a mi presencia en la Eucaristía. Yo te estaba mostrando lo que hago a cada persona cuando viene, se arrodilla y se postra ante mí. Una cascada de bendiciones sobre cada persona. Eso te mostré. Me dijo ahí, frente al sagrario. Yo me quedé así, Señor, por 20 años hablé burradas, le digo. Perdóname, le dije. No entendí entonces, le dije. Pero hoy, 20 años después, más de 20 años, casi 25 años. Entiendo, le dije. Gracias, le dije. Yo salí con un gozo en mi corazón porque le dije, porque cada vez que yo voy al sagrario y me arrodillo, son cascadas de bendición, cascadas de sanación, cascadas de amor. Yo le dije, gracias, Señor, gracias. Porque pensé que solo eso era cuando iba a predicar o alguien tenía que hacer algo. Y yo malentendí, le dije, es cada vez que yo me acerco o un hijo tuyo se acerca y se arrodilla, tú le estás dando, pero manantiales de tu amor. Entonces se dan cuenta con este testimonio lo que les estoy diciendo. Nosotros no podemos despreciar la Eucaristía. Por eso tenemos que orar por las manos sacerdotales, aunque el Padre sea mal genio, aunque el Padre no nos entienda, aunque el Padre nos mande correteándonos, lo que sea. Pero si me pusieran a un ángel y al Padre al frente, yo besaría las manos del sacerdote, porque esas manos consagran el cuerpo de Cristo. Sea lo que sea. Él es el ungido del Señor, eso dijo David, es el ungido del Señor. Y esas manos consagran el cuerpo de Cristo. Yo tengo que orar por Él. Y tenemos que acercarnos con confianza al sagrario. Quiero que usted de aquí en adelante, su mente y su corazón cambien y sepan que frente al sagrario son, dígalo, cascadas
arcadas de misericordia. Y ahí ocurre la sanación interior. Amén.